Buenas tardes y muchas gracias a quienes son fieles a este programa de días martes y días jueves que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, estoy en mi oficina, en el Club de Ideas, aquí en el barrio Recoleta. Y mi amigo invitado de hoy, quien va a ser entrevistado, el doctor Victorio Auxilia, está ya esperándome. Quiero saber cuando me salude en dónde está. Hoy vamos a hablar de la crisis energética, los problemas del petróleo y la transición hacia la electromovilidad. Muy buenas tardes, Victorio. ¿Cómo estás y por dónde andas? Buenas tardes, Víctor Raúl, ¿cómo estás? Qué Bien. gusto escucharte y te agradezco la invitación para participar de este programa. Y estoy aquí en Villamorra, en mi oficina particular, y bueno, está disponible aquí para conversar sobre temas tan interesantes para, no solamente para nosotros que estamos siempre discutiendo estos temas, sino para la ciudadanía en general, ¿no? Más aún en estos momentos, ¿no? En que tenemos altísimos precios de los combustibles, ¿no? Sí, estuve viendo más del 50% es el incremento de los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos. Estuve mirando los boletines del Banco Central del Paraguay, 54 al 60% en algunos de los líquidos. Pero estuve también escuchando a analistas españoles y otros norteamericanos sobre algo que para mí como economista es algo nuevo, pero sé que para vos como especialista ya en el mundo de la energía quizá sea algo que lo vienes leyendo desde hace 3 o 4 años. Y también me reuní con ministros del Poder Ejecutivo del Paraguay, quienes estaban trabajando sobre la posibilidad de un desabastecimiento, sobre todo en el diésel, que es el combustible productivo de los motores, de las máquinas agrícolas, tractores y de los camiones logísticos. Y allí sí que me asusté y te llamé por teléfono ayer y te dije, ¿qué te parece si nos informas un poco a la teleaudiencia? El tema que yo escuché y que no entiendo mucho, ellos le llaman el pico. ¿El pico de qué? Y el pico en la producción de petróleo, sobre todo para el diésel, y no sé por qué en el diésel se concentran y hablan mucho del fracking, que yo no sé mucho lo que es, y que está sacando, así como carancheando lo último que va quedando, más o menos, eso es lo que yo entendí. Por eso hay un choque de oferta y por eso suben los precios. ¿Cuál es la realidad, Victorio, sobre este tema, por favor? Bueno, en primer lugar, habría que separar la problemática, ¿no? Una Sí, cosa es la problemática del petróleo, ¿no? Como un recurso y como una fuente primaria de energía, y otra cosa es de los derivados, ¿no? Los ya. derivados del petróleo, como el diésel o las gasolinas, que se llaman aquí naftas, ¿no? Que son los principales derivados que utilizamos para el transporte, ¿no? En el mundo, no solamente nosotros, sino en el mundo, ¿no? Entonces hay que separar la problemática, ¿no? La materia prima es el petróleo. El recurso natural no renovable se llama petróleo, que lo venimos utilizando comercialmente desde mediados del siglo XIX y con mayor fuerza desde el siglo XX, ¿no? Hasta este momento, nosotros hemos extraído, vamos a decir así, de los yacimientos conocidos, ¿no? Y bien certificados, hemos extraído más o menos la mitad de todo el petróleo que existe y que se conoce que existe como recurso en el mundo hasta este momento, ¿no? Y nos queda la otra mitad, vamos a decir así, más o menos, ¿no? Bueno, eso no significa que vamos a demorar otros 150 o 170 años para consumir ese petróleo que aún nos queda, ¿sí? En principio, si nos vamos a demorar menos tiempo porque en este momento estamos consumiendo mucho más de lo que se consumía hace 150 años, ¿no? Hoy día estamos consumiendo 90 millones de barriles por día, ¿no? De petróleo aproximadamente. Varía un poco entre 88 a 100 millones de barriles por día es lo que consumimos actualmente, ¿no? El llamado pico se refiere al recurso, no a los derivados de petróleo, ¿no? Al recurso, es decir, al petróleo en sí. Se llama el pico de Hubbert, ¿no? Porque fue el estudioso, ¿verdad? Que definió que para cualquier recurso finito, ¿no? Y no renovable, puede ser oro, puede ser,
es el caso del petróleo también, ¿verdad? Se llega a un pico de la producción y después se comienza a decrecer la producción, ¿no? El famoso pico de Hubbard hasta este momento realmente no fue definido con seguridad. Y ya hace más o menos unos 20 años que se viene hablando de ellos. Y yo siempre escucho, bueno, dentro de 5 años vamos a llegar al pico de Hubbard, ¿no? Era en el 2010, después en el 2015, 2020. Porque, ¿qué ocurre? Con las nuevas tecnologías que existen para el encontrar yacimientos de petróleo convencional, ¿verdad? Se encuentran más yacimientos, ¿no? Todo, por ejemplo, lo que corresponde al presal, es decir, a lo que sería la plataforma marítima continental correspondiente a Brasil, que fue una gran sorpresa, ¿verdad? Por debajo de la capa de sal, por debajo, por tanto, del lecho del mar en la costa brasileña, se encontró una gran cantidad de petróleo, ¿no? Y eso abrió nuevas puertas, ¿verdad? Es decir, hubo grandes descubrimientos, diríamos así, de petróleo en el mundo, por ejemplo, en la década de 1970 en el Mar del Norte, después en Brasil mismo, en la cuenca de Campo frente a Río de Janeiro, ¿no? En la década de los 80, en Neuquén, en fin, solamente para hablar de reservas de la región. Inclusive Venezuela consiguió certificar una gran cantidad de petróleo que antes era considerado no convencional y que hoy día lo coloca a Venezuela como el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, ¿no? Que son reservas vinculadas con la cuenca del río Orinoco, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo se van descubriendo, y lo que dicen los geólogos es que en este momento posiblemente hayamos llegado a todas las fuentes, es decir, a todos los yacimientos convencionales de petróleo que pueden ser conocidos, por lo menos en el estado del arte actual de las tecnologías. Es decir, no vamos a tener grandes sorpresas con relación a nuevos yacimientos y muy grandes, ¿no? Por lo menos en el futuro cercano, ¿no? Entonces estamos llegando realmente digamos, al horizonte, a la frontera de esa tecnología para certificar petróleo, ¿no? Sin embargo, unas antiguas tecnologías, digo antiguas porque no son tan recientes, ya hace más de 60 años se conocía, una tecnología no para explotar el petróleo en yacimientos, ¿verdad? Porque el yacimiento convencional, ¿qué es? Es una, vamos a llamar de manera muy sencilla, una gruta subterránea donde se va acumulando el petróleo, que se forma en otra parte, ¿sí? Se va acumulando petróleo y gas natural, ¿no? Ahora, ese petróleo y ese gas natural que se acumulan en una gruta, en una cueva subterránea, vamos a decir así, para hablarlo de más, o en una roca porosa, ¿no? Una roca que permita su acumulación, ¿verdad? Se formó en otra parte. Se formó lo que se llama la roca madre, que es una roca que tiene alto contenido de materia orgánica y que se denomina lutita, ¿no? Lutita, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa lutita existe mucho más, es decir, mucho más materia orgánica, mucho más petróleo y gas natural en esa lutita que inclusive en los yacimientos convencionales. Pero hay que ir a buscar ese petróleo, es decir, en vez de tener un yacimiento de petróleo, ¿sí? Se tendría entonces una mineración del petróleo, es decir, a buscar dónde está el origen del petróleo, ¿no? Con las técnicas que mencionaste, ¿verdad? Como el fracking, ¿verdad? Se utiliza entonces la ruptura de esa roca madre, de la lutita, para que pueda entonces liberarse el petróleo y el gas natural que están todavía allí en la roca madre, ¿verdad? La roca que forma el petróleo o en una roca que la atrapó, ¿verdad? Eso también puede liberarse ese petróleo, que serían los famosos petróleos no convencionales. Inclusive hay arenas bituminosas en Canadá que también son considerados petróleos no convencionales, ¿no? Entonces, en las reservas que se dice que se está llegando ya a una frontera, reservas de petróleo, se habla del petróleo convencional. Es decir, hay una reserva, vamos a decir así, aún no bien conocida, de petróleo y de gas natural no convencionales, ¿verdad? Que están allí y que podrían inclusive extender, diríamos así, las posibilidades de acceder a ese recurso. Es decir, desde el punto de vista, diríamos así, de producción, no es que estemos en este momento en una situación crítica de no encontrar más la materia prima, el petróleo.
Es decir, hay para rato todavía, hay por lo menos para unos 40 años de petróleo convencional, y además de eso hay petróleo no convencional, gas natural no convencional, que con tecnologías diferentes se pueden explotar. Además de eso, el mismo petróleo convencional en el yacimiento, diríamos así, cueva o roca porosa, de manera convencional, lo que se extrajo no se extrajo del todo. Es decir, es como la comida que está en la olla, ¿no? Entonces, se puede extraer con lo que se llama una recuperación mejorada del petróleo, que sale un poco más caro ahora, y pasar un detergente a la olla, un detergente, y extraer esa grasa, que finalmente el petróleo es un aceite, una mezcla, ¿no? Extraer más petróleo. Es decir, que existen tecnologías para, inclusive, que nos llevan a más tiempo. Es decir, no hay una situación realmente tan crítica en cuanto a materia prima. El segundo problema sí es un problema serio, que es el tope de producción de derivados. Porque, ¿qué se hace con el petróleo? El petróleo se cocina. Se cocina en lo que se llama una refinería, que si es a presión atmosférica muy sencilla, como la que tenía o tiene Petropar en Villaliza, es una planta muy sencilla, ¿verdad? Antigua, ¿verdad? Lo que se hace es cocinar el petróleo y se va hirviendo y van saliendo los compuestos que están todos mezclados en el petróleo, y cuando hay destilación atmosférica, es decir, muy sencilla la planta, el rendimiento de ese fraccionamiento depende de la calidad del petróleo. Es decir, vamos a retirar, qué sé yo, un 20% de gasolinas y querosén, un 30% de diésel, un 10% de fuel oil, un 3% de gas licuado de petróleo. Es decir, de ese petróleo cocinado en una refinería se extraen, ¿verdad?, esos derivados, ¿no? Cuando la refinería es sencilla, entonces lo que se obtiene en cada uno de los derivados depende de la calidad y de cómo esté compuesto ese petróleo, porque los petróleos no todos son iguales, son mezclas diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En el mundo tenemos nosotros una capacidad de refinación mucho más compleja que esta de Villaliza de Petropar, ¿no? Tenemos refinerías mucho mayores, es decir, de 1 millón de barriles por día, para tener una idea, ¿no? 500.000 barriles por día, y de alta complejidad, que lo que hace es tomar ese petróleo, cocinarlo, obtener directamente los derivados y trabajar con los derivados a través de un tratamiento catalítico, ¿verdad? y de un tratamiento, digamos así, teológicamente más complejo, y obtener, por ejemplo, más cantidades de diésel o más cantidades de gasolinas. En fin, se puede entonces jugar un poquitito con el rendimiento del petróleo en esas refinerías complejas, ¿no? Y eso venía funcionando muy bien hasta que la pandemia dio un golpe muy fuerte a la demanda de petróleo, y estas refinerías, que si bien tienen un costo de producción muy bajo, pero muy bajo, ¿verdad?, porque trabajan más bien por escala, ¿no? Entonces se vieron afectadas y algunas cerraron, las más complejas cerraron, ¿no? Dejaron de, es decir, no es que se desmontó la planta está allí, pero esa parte más compleja dejó de funcionar, dejó de operar, ¿no? ¿Y qué pasa? En este momento, ¿verdad?, que la economía del mundo se está levantando, que la demanda de petróleo y evidentemente de derivados de petróleo en realidad se está levantando, también se está elevando nuevamente. Entonces allí hay problemas con el abastecimiento de diésel, ¿no? Porque el diésel o gasoil lo consumimos nosotros, no solamente para el sector productivo, sino también para los vehículos particulares, y en Europa también es algo muy parecido. En Estados Unidos, Brasil, no, ellos prácticamente el diésel lo utilizan para el sector productivo, y las gasolinas o las naftas se utilizan más bien para el transporte particular. Entonces, lo que está viendo en este momento es una conjunción de la problemática
que se refiere a esta reducción de una capacidad operativa efectiva de refinación, con lo cual hay menos acceso al diésel en este momento que a las gasolinas, por ejemplo. Más fácil conseguir gasolinas que diésel en el mercado actualmente, y a eso se suma diríamos así, el incremento del apetito, vamos a decir así, del apetito del punto de vista de rentas petroleras, porque el petróleo aumentó de precio desde prácticamente inicios de este año, y más aún de manera más acelerada desde la guerra en Ucrania, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es un petróleo alto, no porque esté más caro, producir o extraer el petróleo. La tecnología es la misma, no se encareció. Aumentaron las rentas petroleras, es decir, la parte de León que se queda en este caso con las grandes petroleras. Entonces, por eso que los informes en Estados Unidos de las empresas que más ganaron en el primer cuatrimestre del año fueron, fíjate, la Exxon, que es la Standard Oil, ¿verdad? La Exxon, la Chevron, ¿no? La Amoco Phillips, y en el mundo la British Petroleum, la Shell. Es decir, son las empresas que más están ganando porque son las que producen mayor cantidad de petróleo, ¿no? Bueno, y ahí está, petróleo caro, es decir, la materia prima está cara y la capacidad de refinación está bastante restringida. Entonces, ahí ¿qué pasa? Se desacopla, es decir, teóricamente, ¿verdad? Tanto el petróleo subía y subía el diésel, subía un 10% y bueno, 10%, ¿no? Pero ¿qué pasa? Debido al problema que se tiene con las refinadoras, el petróleo sube 10% y el diésel sube 15, 20, 30%, ¿no? Se desacoplan las curvas, ¿no? Y eso es lo que está pasando, pero es una cuestión coyuntural, ¿por qué? Porque a medida que aumenta el precio del diésel, es más también apetecible activar las refinadoras, ¿verdad? Porque el precio está caro. Entonces, lo que se espera es que a fines de este verano, el verano del hemisferio norte, ¿verdad? Se activen esa capacidad que está ahora ociosa, desmontada en parte, y que entonces se comienza a producir más diésel, ¿no? Mientras tanto, hay una lucha por conseguir diésel, y más aún en el Río de la Plata, donde nosotros no somos superavitarios. Éramos cuando Argentina producía más petróleo de lo que consumía, pero en este momento no, ¿verdad? Si bien Argentina aumentó su producción de petróleo gracias al petróleo no convencional, justamente por medio de fracking, la famosa formación de vaca muerta, perdón. Vaca muerta. Por más que creció la producción de vaca muerta, que es el petróleo no convencional que cité antes, ¿verdad? Ellos todavía necesitan importar, es decir, también dependen, es decir, en Argentina depende de diésel, ¿no? En Brasil también. Brasil es un gran productor de petróleo, es el principal productor de petróleo de toda América Latina, es el segundo en toda América después de Estados Unidos, y es uno de los primeros 7 u 8 productores en el mundo, con casi 3 millones de barriles por día, ¿verdad? Pero la situación de Rusia es la que también nos deja, diríamos así, desde el punto de vista de acceso al petróleo y de acceso a los refinados, en una situación delicada, porque además de lo que citamos así, de los precios altos, además de ese desacople del precio de los refinados con relación a la materia prima, ¿no? Y esa restricción en cuanto a capacidad operativa, tenemos también que prácticamente el segundo o tercer productor de petróleo y de derivados del mundo está saliendo del mercado. Rusia, al aplicarle restricciones para que comercialice su diésel, para que comercialice su petróleo y su gas natural, le estamos sacando al tercer actor mundial, no estoy hablando regional, mundial de petróleo, mundial, ¿no? Y posiblemente al primero actor mundial desde el punto de vista de gas natural. Perfecto. Victorio, una pregunta. Haciendo un resumen muy interesante de lo que me contás, entonces también podemos decir que a todo lo que dijiste
leí también que no hubo la inversión en los últimos 4 o 5 años necesaria también para acompañar el crecimiento vegetativo del consumo. Creo que también va por allí. No, ya entendí todo el panorama. Voy a escribir un artículo ahora con lo que me acabas de contar, pero sigo. Entonces es que aparece la transición en la movilidad. Y aparentemente la transición era por una cuestión puramente medioambiental, etcétera, pero ahora parece que es forzada por todo el escenario que me acabas de contar. ¿Y cómo está ese tema de la electromovilidad? Porque curiosamente donde menos se invirtió en los últimos años es en Estados Unidos, donde más se mueven y donde más consumen combustibles y energía para ir de un lugar a otro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu escenario prospectivo para la electromovilidad, por favor? All over the world, en el mundo, en general. Bueno, es la movilidad que más está creciendo en este momento, ¿no? Y la reacción del ciudadano mundial, vamos a decir, en el mundo, ¿no? Es ante una situación crítica y muy vulnerable y muy dependiente de los precios internacionales, ¿no? Que no, nada tienen que ver con los costos de producción, ¿no? Sino con, ¿no? Como hemos explicado, con rentas petroleras, ¿no? Sí. Entonces la gente está diciendo, bueno, más vale moverse mediante la electricidad, ¿no? El problema es que la electricidad es una forma de energía que no la encontramos así en la naturaleza de manera comercial para utilizar, ¿no? Necesitamos transformar, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, hidroenergía o gas natural o petróleo, o algún derivado del petróleo o carbón mineral, etcétera, o biomasa. Necesitamos de una fuente primaria de energía para producir electricidad y venderla, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En el mundo hay que diferenciar lo que son países como el nuestro, como Paraguay, que son privilegiadísimos, ¿no? No solamente privilegiados, privilegiadísimos, ¿no? En el sentido que son demasiado privilegiados desde el punto de vista de energía eléctrica, porque en el mundo la gran parte de la electricidad se produce con combustible fósil, es decir, derivado del petróleo, carbón mineral y gas natural, ¿sí? ¿Qué pasa? Y una parte, 25% con renovables en el mundo y nuclear, ¿no? 25%. En Paraguay, por ejemplo, es 100% renovable, ¿sí? En Brasil es 70% renovable, ¿sí? 75% renovable. Es decir, hay países que tienen esa, Costa Rica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En Europa, que no tienen una matriz muy renovable desde el punto de vista de generación eléctrica, ellos apostaban mucho en el gas natural como la fuente de energía de transición que les llevaría a consumir un combustible fósil menos perjudicial que el petróleo y el carbón mineral, menos perjudicial, ¿verdad? Y que les llevaría entonces, tipo así como navegando con un combustible fósil pero menos perjudicial hacia las fuentes renovables de energía para la generación eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? 40% de ese gas natural que ellos consumen en Europa para producir electricidad y para calefacción provenía hasta hace unos meses de Rusia, porque Rusia es el principal productor y el principal país en reservas de gas natural en el mundo. Tiene un cuarto de las reservas mundiales de gas natural, ¿no? Entonces, ellos depositaban, pusieron muchas de sus fichas en el gas natural, mientras crecían los parques eólicos y los parques solares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ir hacia la movilidad eléctrica y que ella sea sostenible y que realmente no genere emisiones de gases de efecto invernadero se daría en países o regiones donde la energía eléctrica se produzca con base en fuentes renovables, lo cual no es el caso en Europa, no es el caso en Estados Unidos, ¿no? Pero sí no es el caso tampoco en México ni en algunos países de América Latina, ¿no? Pero sí es el caso, por ejemplo, en Paraguay. Es decir, nosotros, en el caso de Paraguay, al movernos o al desplazarnos hacia la electromovilidad, nos estaríamos independizando realmente
de hidrocarburos que hoy día importamos en su totalidad y que representa una gran sangría para el país desde el punto de vista de dólares, de moneda fuerte, porque el mercado del petróleo se maneja en dólares, ¿no? Ya, hay un tema acá y con eso estamos yendo hacia el cierre para continuar en otros momentos, ¿verdad? Pero sin embargo, estoy mirando que la inversión fuerte del sector privado, el sector público hace algunos amagues hacia la electromovilidad, es una estación de servicio a cada 300 metros. Por lo menos estoy viendo ahora eso. Y me asusta un poco eso porque... Y la importación de vehículos del mercado secundario asiáticos de no muy buena calidad en cuanto a su combustión, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, hay que hacer un choque de gestión, hay que cambiar radicalmente la política pública entonces en Paraguay, porque por lo que yo veo, el sector privado está construyendo estaciones de servicio, tenemos más de 2.000, creo que, mucho más per cápita de lo que tendríamos que tener versus Brasil o Argentina. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Cómo ves ahora la cuestión mercadológica? Y yo lo veo complicada, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de abastecimiento de combustible fósil, hidrocarburos, ¿no? Derivados del petróleo, ¿no? A la población, tenemos un sistema que es un elefante blanco, ¿no? Es decir, son demasiadas estaciones, ¿no? Es decir, es un sistema de abastecimiento de la población muy caro, muy poco eficiente, si gastamos mucho, ¿no? La parte buena, diríamos así, es que genera muchos empleos, ¿no? Es decir, no sé cuántos, estaba hablando ahí con Corrales de la, ¿cómo se llama? Esta asociación, la PESA, ¿no? APES. Él decía que 30.000 personas podrían ser las empleadas por esas 2.500 estaciones. Yo creo que es un poco exagerado, pero tal vez unos 20.000 seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Pues si son 2.500 estaciones, por lo menos unos 8 ahí sí, por estación, en promedio, era más acá en la capital y menos las que están en el interior, entonces Sí. tenemos este empleo. Ahora, es ineficiente, ¿no? Entonces, un cambio, diríamos así, hacia una electromovilidad en el país significaría ver qué hacer con esa masa, vamos a decir, ese elefante blanco, que es abastecimiento de derivados a la población. Y por otro lado, tenemos también empresas que están importando los vehículos usados, ¿no? Eso Usados. también significa que tenemos que cambiar un poco de política, ¿no? Yo diría, habría que comenzar, y ahí creo que coincidimos en algunas cosas, ¿verdad? Con las Sí. motocicletas. Eso. Ensamblar motocicletas o fabricar motocicletas eléctricas en el país para sustituir por lo menos parte de ese mercado gigantesco, que es mucho mayor que el de vehículos de 4 ruedas particulares y buses, ¿verdad? Se usa mucho en el interior, ¿verdad? Es sustituir por lo menos parte, no digo todo, porque Claro. dependiendo del uso, una moto eléctrica más para uso urbano, ¿verdad? Dentro de una Claro. ciudad. Pero se puede sustituir parte, al menos comenzar por allí, ¿verdad? Y una política que incentive el uso de o de cambio de la flota de instituciones y empresas públicas, aparte por lo menos a vehículos eléctricos, Eléctrico. ¿verdad? Y también impulsar el transporte colectivo eléctrico, o sea, el transporte Sí, de buses. eléctrico. Bueno, para cerrar entonces te agradezco, Victorio. Fue una clase gratuita hoy Con de mucho esta gusto. cuestión energética, así como introducción. Vamos a seguir, estoy preparando un seminario con el diario 5 Días y el Club de Ideas, que es acá mi think tank, sobre el futuro de la movilidad. Voy a invitarle a mi hijo también, Juan Pablo, que trabaja en la electromovilidad para las Naciones Unidas. Quiero que estés vos, te voy a hacer llegar una invitación formal. Y le recuerdo a la gente que está viendo que tanto vos como yo somos fanáticos de ello, andamos en motos eléctricas, te veo siempre en las redes sociales, yo también de vez en cuando tiro una fotito. Y bueno, estamos andando en motos eléctricas, ahorrando bastante plata, estamos arriesgando un poco el cuerpito, pero compensa en la relación beneficio-costo. Hoy tuve un pequeño accidente que te conté y ahora termino más. Venía en mi moto eléctrica acá a mi oficina y se me cayó una mochila. Yo todavía no soy vaqueano, una pequeña mochila trasera que la puse con unas gomas en donde traía algo valioso espiritualmente, una Biblia y 2 devocionales y 2 cargadores de celular.
espero que haya gente que encuentre y me llame a mí o llame al diario para que me lo devuelva, porque en realidad no tiene mucha utilidad para nadie. Te agradezco mucho, Victorio. Muchísimas gracias y en breve, muy pronto, estaremos de nuevo en 5 días. Con mucho gusto, Víctor Raúl. A tus órdenes. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases, enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología, y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro, con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis
que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. El dinero que quiero, al precio que quiero, tengo lo que quiero, ya no hay que esperar. El dinero que quiero, al precio que quiero, en el Banco Continental. Alcanzo mis sueños y voy por más. Y paga la primera cuota a los 60 días. Llama al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. El vacío se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo